también, Señor, sean los que cierren, los que concluyan, Señor, lo que hoy tú traes para nosotros, Señor. Que sea hoy como un sello en nuestros corazones tu palabra, Señor, en nuestra mente, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias por tu bondad y por tu misericordia. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, estaba tratando de ver, hermano, cómo trasladarle el mensaje. Yo le decía a mi esposa, anoche llegué y empecé a leer algunas cosas, pero hay momentos en los que ya la mente ya lo que quiere es descansar. Y yo en la mañana me levanto y veo un pasaje de los que anteriormente había leído, y siempre hago algunas anotaciones cuando yo leo algún versículo y me quedo pendiente de poderlo descifrar. Y entonces esta mañana leía un pasaje muy lindo y yo buscaba cómo titularle al mensaje, y entonces le titulé La sangre versus el destructor. No sé por qué no se ve muy bien así, pero sí puede leer ahí, ¿verdad? La sangre del Señor, la sangre de Cristo es poderosa. Amén. ¿Cuántos creen que la sangre de Cristo es poderosa? Es tan poderosa que nos rescató a nosotros. Fue la sangre del Señor la que hizo posible que usted y yo hoy estemos delante de Él. Entonces, la sangre, cuando nosotros hablamos acerca de la sangre y de los efectos de la sangre, hermanos, son muchos. La sangre del Señor es preciosa, su sangre preciosa nos rescató, nos salvó, nos limpió, pero también en el tiempo antiguo el Señor utilizó la sangre, y hablábamos la semana pasada con los hermanos con respecto a la sangre del cordero. ¿Por qué tuvo que haber un sacrificio de un animal como un cordero para que entonces la sangre de ese animal viniera a ser algo tremendo en los hogares? Usted se recuerda en el tiempo de Moisés lo que hizo la sangre, pero tipificando el cordero, ahora viene nuestro Señor Jesucristo en carne, en cuerpo propio, viene a esta tierra para que entonces sea Él nuestro cordero, sea Él el que se entregó en la cruz para que por medio de esa sangre también hubiera libertad. Pero yo quiero que vea este pasaje que encontré en Apocalipsis capítulo 9, versículos 7 y 11. Apocalipsis 9, versículos 7 y 11, del 7 al 11. Y dice: y el aspecto de las langostas era semejante al de caballos dispuestos para la batalla, y sobre sus cabezas tenía como coronas que parecían de oro, y sus caras eran como rostros humanos. Tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como de leones. También tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de carros, de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Tienen colas parecidas a escorpiones y aguijones, y en sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por 5 meses. Tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión. Cuando usted entonces ve este pasaje de Apocalipsis 9, está empezando a narrar los sucesos. Yo quise ponerle una imagen del tiempo escatológico, pero no lo quería confundir porque lo que yo quiero basarme es en otra cosa. Pero déjeme explicarle algo. Dice aquí en Apocalipsis capítulo 9 que este es el primer ay que se da. Usted sabe que la Biblia habla de 3 ayes que deben de suceder. Entonces, anteriormente, cuando nosotros vemos desde el capítulo 8, estamos viendo el toque de las trompetas que se va a dar. Y entonces vemos que en el capítulo 8 del Apocalipsis aparece un águila cuando se da el toque de la 4ª trompeta. Y esa águila representa la iglesia que se va. La iglesia entonces será levantada, vendrá un arrebatamiento antes de un tiempo tribulacionario.
antes de la gran tribulación, la iglesia amada, la iglesia que se casa, será levantada, será llevada en los aires, hermano. Va a ser un suceso tremendo. Habría que estudiar lo de las trompetas, pero también habría que ver lo de los ayes. Porque cuando el primer ay se da, se está hablando con respecto al inicio de la tribulación, al inicio de la gran tribulación. Y entonces vea lo que aquí está narrando Juan cuando vio lo que sucedió cuando se da en este momento el primer ay. Habla en Apocalipsis 9:7. Entonces nosotros debemos de entender que esto que va a suceder en el tiempo de tribulación, que son los 7 años que narra el libro de Daniel con respecto al tiempo de tribulación, ese tiempo la iglesia, primeramente Dios, ya usted y yo no estamos acá, sino que ya hemos de presentarnos delante del Señor esperando las bodas del Cordero, porque habrán otros sucesos. El suceso, lo que irá a suceder con los muertos en Cristo, usted sabe lo que dice en segunda de Tesalonicenses, y entonces se da una serie de sucesos. Pero ahora acá está hablando de que se va a levantar este tipo de personajes que vendrán para hacer daño a los hombres de la tierra. Y entonces vemos nosotros que tendrán, dice acá en este pasaje, que tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión. Amén. Bueno, entonces mire lo que dice Apolión. La palabra del Strong significa destructor. Es el participio activo del verbo apoyumi, G del griego 6:22, que significa destruir por completo. El Bain dice: la idea que comunica no es de extinción, sino de ruina, no del ser, sino del bienestar. Entonces note que no viene el ángel destructor, no, el destructor o Apolión, o lo que iba a suceder en el tiempo de tribulación, no era venirle a dar muerte a la gente, porque en ese mismo pasaje dice que la muerte huirá de ellos. Entonces no, el destructor no se levantó y no salió en este tiempo de tribulación, no salió para matar a la gente, sino que viene dando a entender que lo que viene a hacer es a traer ruina, a quitar el bienestar de la gente. Entonces cuando hablamos nosotros de este personaje, del destructor, que ahora ya sale, hermano, con toda su fuerza, con todo lo que él tiene, a actuar en el tiempo de tribulación, vemos que no viene para matar, sino que viene para quitar el bienestar. Pero también nosotros encontramos en la Biblia que algo de lo que tenemos que tener claro que va a suceder y que va a estar y que ha estado sucediendo desde el tiempo antiguo es que el Señor permite que en momentos determinados se le dé salida a este ángel destructor para tratar el corazón, para tratar las vidas de la gente. No estamos hablando de que ya está en su máxima operación, pero el Señor lo permite que así sea. Pero cuando vemos nosotros este mismo personaje, usted lo ve, me parece que es en Job capítulo 26 y versículo 6, dice que el Seol, Job 26:6, el Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Pero usted sabe, y lo que leíamos en Apocalipsis capítulo 9, es que Abadón es lo mismo que Apolión, y eso significa destructor. Algo que tenemos que tener claro, y yo solo quiero tomar este pasaje acá de Job, es que este ángel destructor no tiene cobertura. No tiene cobertura. Es enemigo de la cobertura. Entonces cuando nosotros, hermano, logramos entender la forma de operación del ángel destructor, viene tratando en el corazón de la gente de tal manera que la gente rechace, que la gente rehúse a someterse a estar bajo cobertura. Y hoy nosotros nos damos cuenta que hay una batalla, hay una pelea, porque la cristiandad no quiere entender que es necesario que nosotros nos mantengamos bajo cobertura. La cobertura es una pieza clave dentro de la cristiandad.
Nosotros, hermanos, necesitamos estar cubiertos. El ángel destructor, o acá en este caso, según lo que dice Job capítulo 26, es que el Abadón no tiene cobertura, de tal manera que hay un rechazo, hay una administración en contra de la cobertura. Pero le estoy hablando del destructor, del ángel destructor. Entonces, la administración que está haciendo en este tiempo, le estoy hablando, no estamos todavía en la tribulación, primeramente Dios que no, porque antes de que venga la tribulación ya la iglesia se tiene que haber ido, y espero que no estemos en ese tiempo. Pero lo que está haciendo ahorita en este tiempo es ministrando de tal manera, no está todavía en su total capacidad haciendo daño, como lo narra en el Apocalipsis capítulo 9, pero está ministrando, está enviando sus espíritus ministradores a la iglesia de tal manera que rechacen la cobertura. Rechacen la cobertura. Y entonces hemos hablado nosotros con respecto a la cobertura, hemos hablado con respecto a la autoridad, hemos hablado con respecto, hermano, a la sujeción, tantas cosas que hablamos, pero de la cobertura que el Señor está enviando sobre nosotros, o de lo que el Señor quiere hacer sobre nosotros, es algo a lo cual el Abadón o el ángel destructor se está rehusando, o está enviando espíritus ministradores a la iglesia para que la rechacen. Aquellos que rechazan entonces la cobertura van a ser pieza clave para ser utilizados por este ángel destructor y venir a hacer daño a la iglesia. Todavía no se le ha dado autorización al ángel destructor para que salga del abismo, como lo narra en Apocalipsis 9, pero sí está tratando él de ministrar, enviando espíritus ministradores a la iglesia para que rechacen la cobertura. Porque él no quiere cobertura, él no está cubierto. Entonces, note bien que cuando nosotros hablamos de la cobertura, no estamos hablando de algo nada más de que, hermano, lo que pasa es que como usted está con ministerios de benecer, y que no, yo no vengo a hablarle de un ministerio, yo vengo a hablarle de estar cubiertos con la sangre de Cristo, pero de someternos bajo autoridad. Ese es el principio. Pero el que no lo quiere hacer está siendo ministrado entonces por este ángel destructor, por el Abadón, por Apolión. Entonces, vean lo que dice acá, que dice, leíamos anteriormente, que según el diccionario Vine, no dice, da la idea que comunica no es de extinción, sino de ruina. No del ser, sino del bienestar. Entonces, cuando está la iglesia siendo ministrada por este ángel destructor, lo que hace es rechaza la cobertura. Y al rechazar la cobertura, entonces lo que va a suceder es que no va a ser extinguida la persona, no la van a destruir, sino lo que va a hacer esa administración es traer ruina y quitar el bienestar de la persona. Entonces note bien que cuando nosotros leemos en el libro de Jeremías capítulo 29, cuando habla acerca de los planes del Señor, dice que los planes de Dios son de bienestar para usted y para mí. Amén. Pero cuando se rechaza la cobertura como consecuencia de una administración del ángel destructor, entonces lo que viene es ruina, y él viene a quitarte tu bienestar. Tu bienestar. Dice amén. Bueno. Éxodo capítulo 12 versículo 23. Ya va a ver por dónde vamos a entrar. Pues el Señor pasará para herir a los egipcios. ¿A quién iba a herir el Señor? A los egipcios.
Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para heriros. Pero el trato acá era con los egipcios, no era con los hebreos. Ahora, yo no puedo creer que el Señor se pudiera equivocar, porque el Señor no se equivoca. El Señor no se equivoca. Pero Él quería mostrar algo en este pasaje del cual nosotros hemos venido, hermano, hablando y estudiando y compartiendo por mucho tiempo este pasaje del ángel destructor, porque no fue el ángel destructor el que pasaba viendo si había sangre o si no había sangre. Sino que acá dice la Biblia que cuando el Señor vea la sangre en el dintel y en los postes de las puertas, el Señor pasará de largo aquella puerta. O sea que el que venía a inspeccionar si había sangre o si no había sangre era el Señor. Y si no había sangre, entonces Él permitía que el ángel destructor llegara e hiriera aquella casa. Pero recuérdese una vez más que el ángel destructor lo que viene no es a destruir la casa, sino a quitar el bienestar, a quitar la paz, a quitar la paz de aquella casa. Pero a mí me llamó la atención porque el propósito, la meta final del destructor era venir y herir. ¿A quién iba a herir? A los egipcios, pero sobre todo a los primogénitos de los egipcios. Vemos nosotros en ese pasaje que literalmente hubo muerte. Hubo una muerte física. Porque se murieron muchos de los primogénitos, egipcios y hebreos, que en su momento no quisieron acatar la orden con respecto a la sangre. Pero la pregunta es entonces, ¿cómo es que él roba el bienestar en la casa? ¿Cómo iba a robar el bienestar? Claro, acá era algo literal, era algo físico, porque iba a haber una muerte física de la persona. Y cuando hay muerte en un hogar, cuando hay muerte en la casa, en la familia, hermano, claro que entonces de alguna manera se pierde la paz, porque entra tristeza, el bienestar también es afectado en ese sentido. Pero el Señor les dio la clave y les dijo, para que eso no suceda y para que no vengan a quitarles a ustedes su bienestar, es necesario que entonces pongan de la sangre del cordero en los dinteles de su casa. Y yo no sé si ustedes se había dado cuenta de esto. Yo cuando lo volvía a leer me daba cuenta, hermano, de la forma de operar del destructor. Les repito, él no viene, el enemigo, que el Señor lo reprenda, no tiene arte ni parte con nosotros. El enemigo no puede venir por sí solo y agarrarlo a usted y hacer daño y destruir su bienestar. No puede. Él va a tener que tener autorización de parte de Dios. Pero entonces lo que Dios viene haciendo, lo que el Señor está haciendo, está midiendo y Él está viendo cuánta sangre hay en tu dintel. ¿Quiénes son aquellos que están siendo rociados con la sangre de Cristo? Era clave la sangre. La clave para que no viniera el destructor y robara el bienestar de la casa, era clave, era importante que hubiera sangre, que hubiera un sacrificio, que se pusiera la sangre en los dinteles. Pero el hebreo que lo hizo fue porque de alguna manera
sintió en su corazón la importancia del bienestar en su casa. ¿A cuánto les interesa el bienestar de su casa? A mí me interesa el bienestar de mi casa, hermano. Pero yo debo entender entonces, y mire, no lo digo por los que no vinieron, pero hay gente que no le interesa el bienestar de su casa. Porque si le interesara el bienestar de su casa, estuvieran participando de los elementos de la Santa Cena. Porque esta es sangre, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo y es su cuerpo del cual nosotros estamos bebiendo. El hebreo vio la importancia de poner sangre en los dinteles. ¿Por qué la iglesia hoy ha perdido, hermano, ese sentido de importancia a la sangre de Cristo? ¿Por qué solo cuando hay peligro o algo sucede mencionamos la sangre? ¡Ay, la sangre de Cristo! ¡Ay, la sangre de Cristo! ¡Ay, la sangre de Cristo! Sí, pero la sangre de Cristo está representada en el vino. Pero a eso no le damos importancia. Entonces yo quiero que note que para ellos era importante guardar el bienestar en su casa. Yo creo que lo que a nosotros nos debe de importar ahora es el bienestar de nuestra casa. Todos nosotros queremos el bienestar, pero el bienestar no viene solo con tener riquezas, como enseñaba nuestra hermana hoy, hablando de las riquezas en los cielos. Dios a nosotros nos dio la clave para poder vencer al enemigo. Malaquías 3:10 dice que para poder destruir al devorador, diezme. Pero para poder destruir los embates del destructor, venga a la Santa Cena. Si no le quiere dar importancia a eso, no habrá bienestar. Él viene a traer ruina, destrucción, no física, sino del bienestar. Porque Él sabe que una familia, un hogar sin bienestar, ya lo acabó. Quitó la paz, quitó el gozo, quitó el amor y el hogar se destruyó. Y como consecuencia viene una muerte espiritual. Entonces, el trabajo del destructor era principalmente tratar con el primogénito en la casa. Ahora, yo le pregunto, ¿por qué el primogénito? ¿Por qué no era al papá, a la cabeza de la casa? Porque usted sabe que si la cabeza está mal, el resto del cuerpo estará mal. Pero no era con las cabezas de casa que llegaba el destructor. El destructor tenía órdenes específicas de tratar con el primogénito. Pero recuérdese también que en aquel entonces las familias no tenían solo un hijo, tenían varios hijos. Entonces si uno se moría, pues quedaba el resto, ¿no? Entonces alguien podría decir, bueno, de los 12 que tenía solo me quedaron 11, porque se llevó al primogénito. Y nada más, así pasaba. Pero hay algo importante tras de esto, hermano, que a mí me llamó mucho la atención. Porque recuérdese que la forma de operar ahora del destructor es quitando el bienestar. Y usted sabe que usted y yo somos primogénitos. Hay uno que fue el primogénito dentro de todos nosotros que se llama Cristo Jesús. Es el primogénito. Pero a nosotros también se nos ha dado ese privilegio. Ahora, note que la palabra destructor viene de la palabra shachat. Es una raíz primitiva que significa decaer, deteriorar o pudrir. Causativamente significa arruinar,
tanto en sentido literal como en figurativo. También se puede traducir como perder, estropear, perecer o hacer caer. Y hermano, ese es el destructor, esa es su tarea. Ahora note bien esto. En el libro de Hebreos capítulo 11 y versículo 28, versión moderna Prat, dice: por fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el destructor de los primogénitos no los tocase a ellos. Para que el destructor no te toque, dice acá que el Señor por fe celebró la Pascua. Y la Pascua nosotros sabemos que es representación de la Santa Cena. El que no quiera participar de la Santa Cena, el que no participe de la Santa Cena, de los elementos del pan y del vino que el Señor Jesús estableció, entonces va a estar expuesto a ser atacado por el destructor. Y hay hogares hoy en día que no, a causa de no participar de la Santa Cena, de haber perdido, de haber dejado de tenerle importancia a estos elementos, sus hogares han caído en ruina. Han perdido el bienestar en sus casas porque no participaron de la Santa Cena. Entonces note la importancia de participar de la Santa Cena. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Por fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. ¿Para qué? ¿Para qué celebramos la Pascua? ¿Para qué participamos de la Santa Cena? Para que el ángel destructor de los primogénitos no nos toque. Para que no te toque, para que no te arruine, para que no robe el bienestar de tu casa. Y yo no sé usted, hermano, pero mire, yo desde que recuerdo me inculcaron de que los días de Santa Cena, por lo menos ese día, yo no podía faltar a la iglesia. Pero hoy, a causa de la administración que muchas veces se le hace al pueblo, hermano, se le roba importancia a la Santa Cena y se le da lugar a otras cosas. Pero yo quiero tener bienestar en mi casa, y yo voy a dejar cualquier cosa por venir a cubrirme, a participar de la Santa Cena. Pero hoy le estamos dando más importancia a otras cosas que a participar de la Santa Cena. Y el Señor dice acá, en Hebreos 11:28, quedó establecido que la Pascua era y servía para que el destructor no tocase a los primogénitos. Aleluya, gloria a Dios. Esto es importante, hermano. Hoy pudiéramos, como es long weekend, pudiéramos haber cerrado y decir: hermano, nos vamos a un lago, vámonos a pasear, vámonos a acampar. Pero tenemos que participar de los elementos de la Santa Cena. Para mí lo primordial, mire, si tanto nos importa nuestra familia como lo decimos, ¿por qué no estamos acá participando de la Santa Cena, pues? ¿A quiénes les importa su familia? Su casa. A mí me importa mi casa, hermano, a mí me importan mis hijos. Yo no me puedo perder una actividad como esta. Yo no puedo faltar a una actividad como esta. Porque es lo que va a permitir la sangre y la Pascua. Dice acá, mire, la Pascua y la aspersión de la sangre eran para que el destructor de los primogénitos no los tocase a ellos.
Entonces la Pascua es una sombra extraordinaria de la Santa Cena. Hay varias formas en las que el Señor a nosotros nos ministra. Hay varias formas en las que el Señor rocea su sangre sobre nosotros. Él roció su sangre, la sangre del Cordero, sobre nuestras vidas para preservarnos. Pero ahora bien, ¿cómo es que ataca el destructor al primogénito? ¿Cómo es que lo ataca? Y entonces cuando yo empiezo a ver en la Biblia, hermano, a primogénitos que fueron afectados por el destructor, hay un común denominador. Y la forma de afectar, de la forma como el destructor afecta y viene a robar el bienestar en los hogares, es primeramente tratando con el primogénito. Pero cuando él trata con el primogénito, lo trata de una manera específica. Y ese es a través de los pecados de tipo sexual. Busque usted en la Biblia todo primogénito y se va a dar cuenta que lo que sufrieron primero fue los pecados sexuales. Hebreos capítulo 12 y versículo 16, primogénito. 12. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Entonces note esto, que Esaú, antes de ser profano, primero fue fornicario. Entonces viene él y terminó involucionando. Era el primogénito de aquella casa. Nosotros conocemos la historia de Jacob y de Esaú. Era el primogénito de aquella casa, Esaú, pero a causa de sus pecados, de su fornicación, la fornicación lo llevó a convertirse en un profano. Yo le pregunto entonces, ¿quién es un profano? Alguien que le da un uso vil a algo sagrado. O que no le da importancia. La primogenitura era sagrada, pero a él no le importó, porque la fornicación lo llevó a convertirse en profano. Pero era primogénito, y de esa manera se robó el bienestar de esa casa. Los problemas en los que esa casa estuvo. De ahí sale Jacob, hermano, huyendo porque había robado, no le había robado, pero había tomado la primogenitura de su hermano y había engañado a su papá. En esa casa se perdió la paz, porque ahora había un hermano que estaba dispuesto a matar a su hermano por lo que había hecho. Andaba uno huyendo, el otro encolerizado con ira, hermano. Deseo de venganza. El papá no sabía qué hacer. La mamá fue la que vino y le dijo: vete a la casa de mi pariente Labán y ahí te vas a esconder. Pero él fue, mire cómo obró el destructor. Muchos hogares, hermano, han perdido su bienestar a causa de que perdieron la importancia de la Santa Cena. Lo rechazaron la cobertura, perdieron la importancia de la Santa Cena, y entonces entró el destructor a obrar con el primogénito. Y así se fue la paz. ¿Está conmigo? Ahora, ¿por qué entonces dice la Biblia
que por fe celebró la Pascua, para que a través de esto y la aspersión de la sangre, para que a través de eso el destructor no nos tocara. Hay hogares hoy destruidos a causa de esto, hermano. Personas que tuvieron hoy, mire, que tuvieron un privilegio, que tuvieron un puesto de altar, tuvieron una posición dentro de la casa de Dios, hermano, pero que empezaron a darle mal uso. Se convirtieron en profanos. Pero el profanar no viene de la noche a la mañana. La caída no es de la noche a la mañana. La persona no cae de hoy a mañana. La persona cae porque ya de mucho tiempo ha venido haciendo cosas que no le agradan a Dios. En el caso de Saúl fue la fornicación. La fornicación lo hizo involucionar a profanar. Amén. Génesis capítulo 49, versículo 3, otro primogénito. Rubén, tú eres mi primogénito, mi poderío y el principio de mi vigor, prominente en dignidad y prominente en poder, incontrolable como el agua. No tendrás preeminencia, porque subiste a la cama de tu padre y la profanaste. Él subió a mi lecho. Hermano, mire lo que se dijo de Rubén. Porque Rubén se había metido con las concubinas de su padre. Pecado sexual. Porque era joven, hermano, porque usted sabe, el joven cree que todo lo puede hacer, que no van a haber consecuencias, y que como él tiene fuerza, como tiene poder, entonces lo va a poder hacer. En su juventud Rubén hizo esas cosas y pensó que a su papá se le habían olvidado. Pero cuando ya está en su momento de morir, su padre llama a todos sus hijos para darle a ellos su bendición. Entonces, pum, se acordó el papá. Porque cuando era joven, aquí Rubén ya no era joven. Pero en su juventud cometió pecados de tipo sexual. Y ahora entonces le quitaron su bendición. Note bien de los primogénitos. El trato con los primogénitos, hermano, el trato del destructor es con los primogénitos, porque él sabe que tocando el primogénito de esta manera, con un pecado sexual como lo que estamos viendo, va a hacer que se pierda la paz en el hogar, va a haber destrucción del hogar, pero del bienestar del hogar. La Biblia no narra cuáles fueron los problemas que hubieron como consecuencia de lo que Rubén había hecho, pero podemos ver nosotros acá que a su padre no se le olvidó. Porque fue ministrado por espíritus que vienen del destructor. La iglesia debe de cuidarse de todo eso, hermano. Porque eso lo va a llevar a profanar. Note bien acá que aún su padre le dijo: profanaste. Porque cuando alguien profana, cuando alguien toma como vil algo sagrado, cuando alguien, hermano, le perdió la importancia a las cosas sagradas y empieza a utilizarlas para su propio bien, es porque antes ya hubo algo de tipo sexual. Pues hoy debemos de cuidarnos de todo eso, hermano.
Señor nos libre, el Señor nos cubra, pero para eso está la sangre del Cordero. La aspersión de la sangre. Si eso funcionó en el tiempo antiguo, hermano, en el libro de Éxodo con los hebreos y los egipcios, si eso tuvo su efecto, ¿por qué no va a tener su efecto ahora? Entonces yo oigo mucha gente que habla acerca del querer tener un bienestar para su casa. Hermano, el bienestar de tu casa no consiste en cuánto dinero tú tengas en el banco. En que si vives en una mansión o no vives en una mansión o en una tu casita. En que si te vistes con traje de marca o no. La Biblia habla, hermano, con respecto al hogar, a la mesa, y dice, aunque sea, dice, mire, es mejor, como siempre lo hemos puesto en buen chapín, que hayan frijolitos en tu casa y que tú puedas comer en paz, y no que tengas carne todo el tiempo, pero que no haya paz. Entonces el bienestar no consiste en el dinero, en lo económico, claro, que sirve, claro, que ayuda, pero no es el todo. Pero hoy ve la gente trabajando y trabajando por el bienestar de mi familia. Dicen, sí, pero cuando hay momentos de Santa Cena no están. Y lo único que va a permitir que el destructor no entre a tu casa es la sangre del Cordero. Olvídate de la sangre del Cordero. Aquellos que se les olvidó, pongámoslo así, se les olvidó porque resulta que el trabajo no les permitió llegar a tiempo en ese momento, no tuvieron tiempo de matar un becerro para poner sangre. ¿Qué cree que pasó? Sufrieron las consecuencias. Si ahí en ese momento para el Señor lo mismo era un hebreo que lo mismo era un egipcio, porque Él dio una orden. Ah, no, eso solo le va a pasar a los del mundo. Solo ellos son los que andan pecando en fornicación. Solo ellos son los que andan profanando. No, 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 no. Si no hay sangre, está siendo expuesto. Ay, hermano. Entonces, cuando una persona en su juventud cometió pecados de esa índole, en su edad madura se los van a recordar. En su edad madura se lo van a recordar. A Rubén, ya maduro, ya posible, Rubén ya tenía hasta su familia, y ahora lo llama su papá y le dice, ¿te acuerdas lo que hiciste de joven, Rubén? Porque eras mi primogénito, el principio de mi vigor, prominente en dignidad y prominente en poder, incontrolable como el agua. Otras versiones dice inestable. Tendrás tu preeminencia, porque subiste a la cama de tu padre y la profanaste. Hermano, esto es tremendo. Segunda de Samuel capítulo 3 versículo 2. A David le nacieron hijos en Hebrón. Su primogénito se llamó Amnón, hijo de Ahinoam, la Jezreelita. ¿Quién era el primogénito de David? Amnón. Ahora yo le pregunto, ¿qué pasó con Amnón? Primogénito. Este primogénito de David, usted lo ve 10 capítulos después, en el capítulo 13, y dice, y Amnón estaba tan atormentado
a causa de su hermana Tamar, que se enfermó porque ella era virgen. Y le parecía difícil a Amnón hacerle cosa alguna. ¿Usted conoce la historia de Amnón? Amnón deshonró a su propia hermana, pero era primogénito. ¿Sabe que lo que Amnón hizo? Quitó el bienestar en la casa de David. Todas estas cosas, hermano, que nosotros estamos viendo, son como consecuencia de haberse olvidado de la sangre del Cordero. Por eso es que el ángel destructor no viene a destruir tu casa y que se caiga, y hermano, y que te quedes literalmente sin casa. No, si lo que él viene es robándote el bienestar, porque él sabe que quitándole el bienestar a una familia, ya la acabó. Ya la acabó. Y todo empieza con el pecado de tipo sexual. Ya la acabó. Mire los problemas de David, el padre de la casa, porque tenía un primogénito que se enfermó, estaba tan atormentado. ¿Perdón? Un amor enfermizo por su hermana Tamar. Era su hermana, no hallaba cómo hacerle, pero dice acá, hermano, a causa de que su hermana Tamar era virgen, se enfermó de tal manera. Y entonces él empieza a planear cómo meterse con su hermana, y al final lo hace, deshonró a su hermana. Y como consecuencia se levantó Absalón. Absalón viene, hermano, a cobrar venganza de una muerte con los hijos de David, y se robó el bienestar de la casa. Sí, tremendo, hermano. Note hoy cuántos hogares están siendo destruidos por eso. Y esto no era, como le repito, esto no era solo para la cristiandad, esto era para todos. Y el Señor, cuando envió el destructor, dijo sobre los egipcios primero, pero hasta aquí vamos a probar a los hebreos también. El egipcio no entiende de esto, pero usted y yo sí entendemos de la Santa Cena. Creemos que la sangre de Cristo es poderosa. Ah, bueno, entonces ¿para qué se celebró la Pascua según Hebreos? Y la aspersión de la sangre se celebraron para protección del destructor sobre los primogénitos. La sangre de Cristo servirá como protección para todo primogénito. Entonces la función del destructor es atacar, mire, en lo moral a la persona por medio de pecados de inmoralidad. Hay pecados de inmoralidad, no solamente la fornicación. Usted sabe que cuando le hablan a Jesús con respecto a lo que estaba escrito en los mandamientos del Señor, hablaba de que el que fornicara tendría que morir. Pero que cuando Jesús les habla, les dice, no, es que el fornicar no es solamente, o el adulterar no es solamente con acometer el acto, es el que desee en su corazón tal cosa, ya pecó. Y entonces lo que viene como consecuencia de eso es profanar. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 15. Y envió Dios un ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando estaba a punto de destruirla, miró el Señor y sintió pesar por la calamidad. Y dijo al ángel destructor: basta, detente,
detén ahora tu mano. Y el ángel del Señor estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Ahí llegó el ángel destructor. ¿Qué pasó con el ángel destructor? ¿Qué pasó en ese momento que entonces entró en escena el ángel destructor? ¿Usted se recuerda? En que el líder de la casa, del ejército, falló. Tenía ahí a su mejor amigo, aquel que siempre estaba con él, Joab. Y Joab le dijo: no lo censes, David. No, pero David quería censarlo. Y entonces David empieza a censar al pueblo, hermano, a contar a su ejército. Se le olvidó que las batallas no era por la cantidad de hombres que él llevaba a la guerra, sino era porque Dios estaba con él. Pero cuando el líder creyó que lo que había pasado había sido por la cantidad de ejército que tenía, entonces empieza a censarlo, y entonces el Señor da cabida para que el ángel destructor llegara. Ay, hermano, Joab le dijo: no lo hagas. Pero ahora viene el Señor hacia Jerusalén, envía el ángel para que destruyera Jerusalén. Eso provocó la ira de Dios, hermano, el que David hubiera hecho tal cosa. Y ahora el ángel destructor entra a Jerusalén, hermano, y era tanta la calamidad. Pero esto viene como consecuencia de que un líder empiece a creer que las cosas que pasan es por su propia fuerza y no porque Dios las hace. Cuando alguien empieza a creer que las cosas que ha logrado o que está haciendo las está haciendo por su fuerza, porque él es muy intelectual, porque él lo puede, entonces ¿sabe qué hace el Señor? Viene, envía al destructor, y lo que hace el destructor es traer ruina, calamidad, quitar el bienestar. Ahora yo le pregunto, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que el Señor detuvo la mano de este ángel destructor? Cuando entonces David le dice: Señor, el que falló fui yo, no fueron ellos. Y entonces le dice David: yo prefiero caer en manos tuyas y no en manos de los hombres. Y David, hermano, empieza a entender la causa por la que toda esta calamidad vino. Pero el ángel destructor llegó a Jerusalén para acabarla, quitando el bienestar. Habían problemas en el ejército en ese momento dentro de Jerusalén, a causa de un mal líder, de un líder que creyó en su propia fuerza y que lo alcanzaba por su intelecto, por lo que él sabía. Ahora, usted y yo somos esa Jerusalén. Lo que sucedió en esa Jerusalén fue físico, pero nosotros somos la Jerusalén espiritual. Ahora note bien lo que dice en Isaías capítulo 1 y versículo 21, cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel, hablando de Jerusalén, la que estaba llena de justicia, moraba en ella la rectitud, mas ahora asesinos. Jerusalén era la ciudad fiel, pero ahora llegó a convertirse en ramera. Pecados de inmoralidad. Y entonces dice ahí que reinaba, estaba llena de justicia, moraba en ella la rectitud, mas ahora se habían convertido en asesinos. Y esto sucedió como consecuencia de que David había censado al pueblo.
Un pueblo puede llegar a ser destruido a causa de la actitud de un líder. Pero que Dios tenga misericordia de nosotros, hermano. Y hoy que vamos a participar de estos elementos, que pongamos nosotros una protección en nuestra casa. Miren, no solamente se trata, en algún momento lo hemos hecho como un acto profético, no solamente se trata de que usted lleve vino y lo ponga en los dinteles de la puerta de su casa, no solamente eso, sino que la sangre, el vino tiene que entrar en nosotros, es en nosotros, hermano. Porque el trato debe de estar en lo interno primero. Pero hay muchas cosas que son importantes que hablemos de esto. Mire este pasaje, se lo voy a leer. Hay muchos más. Primera de Corintios 10:10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Murmuraron y los destruyó el destructor. Entonces ahora acá ya no es tanto la índole sexual, sino que la murmuración también va a traer problemas dentro de la iglesia. Pero la murmuración, antes de afectar la iglesia, primero va a afectar tu casa. Porque al que le gusta murmurar, está abriendo una puerta para el destructor, y el destructor viene a quitar tu bienestar. El chismoso cree que va a destruir a los demás con el chisme. No, el primero que se destruye es él. El que le gusta murmurar, lo primero que se va a destruir es él, su casa, su familia. Porque le abrió puerta a un destructor que viene a traer ruina y que viene a traer destrucción, viene a quitar bienestar en los hogares, a tratar con primogénitos, con un pecado sexual, de índole sexual. Y entonces dice acá, nosotros que hemos llegado a este tiempo, cuidémonos. Esto de que quedó escrito, quedó como ejemplo para que nosotros no caigamos en esos errores. Y ese mismo pasaje dice, 1 Corintios 10:1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es Cristo. Comían la misma comida espiritual. Esto es comida espiritual. Pero entonces, ¿por qué fueron atacados por el destructor? Porque aunque comían, no dejaban la murmuración y murmuraban contra Dios. Le estaban recibiendo el maná del cielo, bebían de la roca, hermano, que fluía agua para ellos. Pero una y otra vez el pueblo seguía murmurando. Y entonces el Señor se molestó y envió al ángel destructor. 5 cosas que no debemos nosotros ignorar. Y yo estoy terminando con esto. Las 5 cosas que no debemos ignorar. Nuestros padres todos estuvieron bajo la misma nube. Todos cruzaron el mar. Todos fueron bautizados en Moisés y en la nube. Note bien las cosas. Todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Lindo, ¿verdad? En otras palabras, era gente consagrada. Pero ¿qué pasó? Que dieron lugar a 5 pecados en su corazón.
No codiciemos como ellos codiciaron. Codicia. No seamos idólatras como ellos lo fueron, pero bebían del mismo alimento espiritual. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron. No tentemos al Señor como ellos lo tentaron. No murmuremos como ellos murmuraron y por eso fueron destruidos por el ángel destructor. 5 cosas. Entonces tenemos que evitar esas 5 cosas. Y la única manera es participando de la sangre del Cordero. Amén y amén. Hemos hecho énfasis en cómo destruir al devorador y el pasaje clave, hermano, Malaquías 3:10, porque cuando usted diezma, cuando usted trae sus diezmos delante del Señor, usted está reprendiendo al devorador. Gloria a Dios, lindo. Pero ahora, ¿cómo le hacemos frente al destructor, al que viene a quitar el bienestar de tu casa? Es participando de los elementos de la Santa Cena. Cuando tomamos del pan, comemos ese pan y bebemos la copa, estamos diciéndole al ángel destructor: aquí no vas a entrar, aquí no hay cabida, no te vas a robar el bienestar de mi casa, de mis hijos. No es posible, hermano, que familias enteras sean destruidas a causa de que menospreciaron la Santa Cena. Y gracias a Dios por su vida, por usted, por su familia, porque usted está acá y a usted sí le ha importado su casa. Usted que le importa su casa, que le importan sus hijos, hoy vamos a participar de estos elementos. Yo quiero invitar a mis hermanas que van a ministrar estos elementos, que pasen y que usted se ponga de pie un momentito. Y vamos a participar todos. Vamos a cubrir a nuestros hijos con la sangre de Cristo. Que ellos vean la importancia, que podamos inculcarle a nuestros hijos, que le enseñemos a nuestros hijos la importancia de los elementos de la Santa Cena. Por eso la Biblia dice: instruye al niño en su carrera, para que cuando fuere viejo no se le olvide que una tarde como hoy, en un día como hoy de Santa Cena, no puede faltar, porque la sangre de Cristo es preciosa y es poderosa. Así que vamos a participar todos en el nombre de Jesús. Usted con sus hijos va a cubrir a su familia, pero que le enseñe a sus hijos la importancia y que usted le diga: momento, que esto vamos a hacerlo con reverencia. En el nombre del Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder participar de estos elementos, Señor. Venimos hoy en tu nombre bendiciendo el pan y bendiciendo la copa, el vino que representa tu sangre, Señor. Porque creemos, Señor, en lo poderoso de tu sangre, en la razón por la que tú, Señor, celebraste por fe la Pascua y la aspersión de la sangre para protegernos a nosotros del destructor. En el nombre de Jesús, Señor, que estos elementos activadores hagan en cada uno su efecto, Señor. Te lo pedimos, papito lindo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús los bendecimos. Pueden pasar, hermanas, en el nombre de Jesús. Y mientras usted está en su hogar, bendiga a su familia, bendiga a sus hijos, en el nombre de Jesús, bendígalos. En el nombre de Jesús, hoy no solamente estamos aplicando la sangre en los dinteles, sino también en los corazones de nuestros hijos, de nuestra familia, porque no se van a robar el bienestar de nuestra casa. No vamos a permitir que el destructor quite el bienestar de nuestra casa. En el nombre poderoso de Jesús.
Sí, Señor, venimos, Señor, en tu nombre, participando, Señor, de estos elementos. Gracias, Señor, por aquellos que hoy se acercan delante de ti para participar, Señor, de tu cena santa. Oh, bendito Dios, ministra los corazones de tu pueblo, Señor. Hoy reprendemos toda administración del destructor en nuestra casa. Hoy reprendemos en tu nombre, Señor, toda administración, Señor, del destructor que ha venido a robar el bienestar, a quitar el bienestar de mi casa, el bienestar de mi familia, Señor. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Y por medio de tu sangre y por medio de los elementos de la Santa Cena, hoy nosotros, Señor, estamos cubriéndonos con tu sangre. Estamos tomando, Señor, de estos elementos para que sean de protección a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Oh, bendito Dios, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por este momento tan especial. Oh, bendito Dios, gracias. Gracias. Sí, Señor. Gracias, Señor. Oh, sí, Señor. Que el Señor ministre tu vida hoy. Este es un tiempo en el cual debemos de reflexionar en lo que hemos estado haciendo. Oh, sí, Señor. Que el Espíritu Santo de Dios redarguya tu vida. ¿No será que dimos lugar a que el destructor entrara a nuestra casa para robar el bienestar? Porque en algún momento menospreciamos la cobertura, porque menospreciamos los elementos de la Santa Cena. Perdónanos, Señor, perdónanos, perdónanos. Hoy, Señor, venimos delante de ti, Señor, reconociendo, Señor, la importancia de tu sangre en nosotros. El vino que representa tu sangre, pero este pan que representa, Señor, tu cuerpo, que fue partido por nosotros. Gracias, Señor, gracias. Te bendecimos, Señor, en esta tarde. Te bendecimos, Señor. Cubre tu familia, hermano, cubre tu familia, cubre tus hijos en el nombre de Jesús. Que el ángel destructor no entre en tu casa. Que cuando el Señor pase por tu casa, Él vea su sangre en ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta administración, Señor. Gracias por tu palabra, bendito Dios. Gracias, amado Dios, te doy, Señor, en esta hora. Oh, sí, Señor, gracias. Oh, sí, Señor. Tome su pan en su mano y lo bendecimos en el nombre de Jesús. Pablo decía que cada uno participe no sin antes escudriñar su corazón, no sin antes examinar su corazón. Hoy venimos, Señor, en tu nombre participando de este pan. Este pan, Señor, que representa tu cuerpo, Señor.
el cual llevaste a la cruz del Calvario, Señor, para ser entregado, para ser inmolado por nuestros pecados. Venimos, Señor, creyendo que tú pasaste por alto los pecados de nuestro pasado, Señor, que tú pasaste por alto, Señor, la ignorancia nuestra. Pero hoy venimos creyendo, Señor, que tu sacrificio en la cruz fue más que suficiente, Señor, para darnos a nosotros bienestar, salud. Gracias, bendito Dios, por tu sacrificio en la cruz. Hoy bendecimos tu pan, este pan, Señor, tu cuerpo. Y recordamos lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Dándote gracias, Señor, en este momento. Participamos del pan. En el nombre de Jesús, participemos todos. Esta copa y el vino representan la sangre de Cristo. Si no había sangre, el ángel destructor tenía la autorización de entrar y traer ruina a la casa, robando el bienestar, quitando el bienestar. Pero aquellos en los cuales había sangre eran protegidos para que el destructor no los tocara. Hoy, a través de la Pascua, que representa y que simboliza la Santa Cena, lo cual hoy estamos haciendo, estamos poniéndole un alto al destructor. En el nombre poderoso de Jesús, en este momento venimos deteniendo la mano del destructor en nuestras casas. Y con la autorización que tú nos das, Señor, por medio de tu sangre, romper toda administración que se haya estado haciendo a nuestros hijos, a nuestros primogénitos. En el nombre de Jesús, venimos echando fuera toda administración de inmoralidad en nuestra casa, porque la sangre del Cordero estará en nosotros, y la sangre es tan poderosa que hará que el destructor pase de largo, porque no nos tocará, por cuanto tú lo dejaste establecido en tu palabra, Señor. Hoy venimos, Señor, delante de ti, tomando, Señor, de esta copa que representa tu sangre que vertió de tu costado en ese sacrificio, Señor, que tú hiciste por nosotros. Bendito Señor. Oh Padre Celestial, tomamos, Señor, este momento de la copa, de tu sangre, Señor, y que el momento de hacerse parte de nosotros, Señor, toda administración del destructor se va de nuestras vidas. Toda administración, Señor, que ha venido a robar, a quitar el bienestar en los hogares, se va, Señor. Porque tú nos llamaste, Señor, porque tienes planes grandes, Señor, porque hay planes de bienestar para nuestra vida. En el nombre de Jesús, venimos participando de tu sangre, Señor, haciendo memoria de tu sacrificio en la cruz. Participemos todos en el nombre de Jesús. Dele gracias al Señor. Permita que el pan y el vino se hagan parte de su cuerpo. Y que cuando el Señor pase, lo que vea en usted y en mí sea su sangre.
Que cuando Él te vea, lo que Él vea sea su sangre. La sangre del Cordero de Dios. No solamente en los dinteles de mi puerta, de mi casa, sino en mi vida, en mi corazón, en mis hijos, en mi hogar, en mi familia. En el nombre de Jesús. Hoy venimos creyendo esta palabra, Señor, y tomándola en el nombre de Jesús. Porque los planes que tú tienes para nosotros son de esperanza y son de bienestar. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta administración. Gracias, Padre bendito, por cada uno de mis hermanos que hoy, Señor, ha participado y que hoy ha tomado de esta sangre, Señor, porque es la única manera de hacer retroceder al destructor, Señor, de nuestras casas. En el nombre de Jesús, gracias, gracias, gracias te damos. Puede levantar sus manos y decirle: gracias, Señor, gracias, Padre, por tu sangre. Gracias por tu sangre bendita, Señor, en nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. El Señor les guarde. Recuérdese